A veces pues nos ocupamos mucho de lo que ocurre con Facebook, si se roban los perfiles, etcétera. Pero hay un muy buen libro que se llama Los alcaldes gobiernan al mundo o Mayors Rule the World, que habla justamente pues del ámbito local y cómo tiene a veces más influencia que los presidentes, etcétera. Y pues algo que determina finalmente los servicios que recibe una población, pues tiene que ver con las finanzas a nivel municipal. Y eso, por supuesto, tiene una incidencia mucho más inmediata que las grandes ejes que pueda trazar incluso un presidente. Por eso me parece muy importante este análisis que presentó el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, con respecto a las finanzas públicas a nivel municipal. Me da gusto que esté aquí en el estudio Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del IMCO. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Bienvenido. Rodrigo. Gracias por la Oye, invitación. pues, ¿qué encontraron analizando las finanzas de los municipios? Porque a veces ponemos mucha atención, obviamente, a nivel federal, lo que ocurre, lo que deja de ocurrir, si hay pues, situaciones cuestionables. En los estados ocurre un poco menos, pero en los municipios ni nos enteramos a veces. Sí, efectivamente el nivel de gobierno municipal pues es el más cercano a la gente, digamos, y es el que provee todos los servicios básicos a la ciudadanía, alumbrado público, pavimentación, agua, drenaje, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, sí es muy importante saber cómo se el día a día del contacto que tiene un ciudadano con la realidad, pues es eso, ¿no? Lo que más te preocupa como ciudadano, yo quiero ver que dejen de recoger la basura 3 días y a ver si no se vuelve importante el tema. Así es, se puede paralizar totalmente la administración municipal e inmediatamente los ciudadanos resentiríamos esa falta de servicios. Y pues como bien dices, en el tema de las finanzas de los municipios, nosotros encontramos 3 grandes conclusiones, digamos, analizando por una parte los ingresos, por otra parte el gasto y por otra parte la deuda. En el primero de los casos, respecto a los ingresos, hay un tema bastante preocupante que es que prácticamente los municipios no están haciendo su chamba en el tema de recolección de impuestos. ¿Bajo qué vías lo podrían hacer? Principalmente vemos que tienen una gran ventana de oportunidad en el tema de catastro municipal, en el tema del impuesto predial. Prácticamente nosotros vimos que más del 70% de los recursos que reciben los municipios proviene solamente de la federación. Entonces, pues prácticamente no están, digamos, recaudando lo suficiente los municipios para proveer todo el tipo de servicios que están a su cargo. Además, bueno, si nos comparamos con otros países de la región, Latinoamérica, por ejemplo, Chile, recauda 5 veces más del impuesto predial que los municipios de México. Ya no digamos países como Estados Unidos o Canadá, que los gobiernos locales pues prácticamente recaudan 10 veces más por este tipo de conceptos. Entonces, digamos, es un primer reto para la sustentabilidad de las finanzas que tenemos en los ingresos de los municipios. Por otro lado, en el gasto municipal, encontramos que más de una tercera parte de los recursos que manejan todos los municipios en su conjunto, más de 2.400 municipios, está destinado al pago de servicios personales, digamos, básicamente el pago de la burocracia, de las prestaciones a los funcionarios públicos, y solamente están dejando para la inversión pública, para la infraestructura, para todo el inmobiliario urbano, digamos, más del 22% de los recursos. Entonces, también ahí tenemos que, digamos, ajustar. O sea, de gastos, ¿cuánto es nuevamente? De gastos, 35% solamente en servicios personales. Servicios personales. Tendríamos que agregarle otro 15% adicional de servicios generales, que, digamos, también para que funcionen las propias oficinas municipales, contratan servicios como el agua, luz, teléfono, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, de gasto corriente, pues prácticamente 55%. Así es, prácticamente más de la mitad del presupuesto se va para gasto corriente y solamente un 22% para el tema de inversión pública. La buena noticia es en el tema de deuda. Afortunadamente la deuda municipal no es alarmante, digamos, por el contrario, estamos encontrando que son muy pocos los municipios que tienen registrada. ¿Y qué será? ¿Porque nadie les presta o porque no piden prestado? No, efectivamente vemos ahí que hay una gran ventana de oportunidad para precisamente que los bancos comiencen a prestar a municipios. Por supuesto que ahí la mayor limitante pues es un tema de Estado de Derecho, un tema de transparencia, digamos, de instituciones fuertes, ¿no? Oye, ¿y han detectado en este análisis muy puntual que hacen que los municipios en donde habrá reelección hay un manejo más responsable, hay más incentivos para...? Porque la típica historia que sabemos, llega el presidente municipal, ya ganó, está muy contento, abre la caja fuerte y hay una araña. En la caja fuerte no hay absolutamente nada, es muy común. Si es del mismo partido, guardará silencio y tratará de hacer lo mismo. Si es de otro partido diferente,
pues llamará y dirá que le han robado. Sí, totalmente. De hecho, en esta 9ª edición de esta métrica que hace el IMCO, nosotros nos enfocamos precisamente en el tema de la reelección municipal. Por primera vez vamos a tener la posibilidad de reelegir alcaldes, igual otro tipo de funcionarios como legisladores locales, que por primera vez van a tener esa posibilidad de ser reelectos. Y tenemos que parar la tendencia que sucede en los municipios, que cada 3 años se reinventa toda la administración municipal. Con datos del INEGI nosotros vimos que más del 73% de los funcionarios a cargo de los municipios ni siquiera tienen 3 años de experiencia en el cargo. Qué difícil. Entonces, la curva de aprendizaje, digamos, para que precisamente todo el equipo del alcalde, de la administración pública, esté en capacidad de prestar los servicios, pues es prácticamente van entrando y ya tienen que ir. Sí, no, y además saliendo. genera incentivos perversos porque pues tienes 3 años y luego tu futuro laboral no está definido porque no hay continuidad. Así y es. entonces pues hay algunos que asaltan las arcas públicas porque tienen 3 años para generar la riqueza que no saben si van a generar hacia adelante, ¿no? Así es, y ahí precisamente creo que intervienen 2 puntos clave ahora. Lo que te mencionaba en el tema de deuda, salió en el 2015 la Ley de Disciplina Financiera, que apenas está en algunas partes de esta ley en su implementación, y precisamente esta ley lo que prohíbe es tener este tipo de saqueos a las arcas públicas cuando va terminando una administración, así como también limitar el tipo de gasto corriente, lo que te A mí me llama mencionaba. la atención, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es el ámbito en el que vivo y con el que estoy más familiarizado, pero pues cada unos 6 meses antes de que viene el proceso electoral, se levantan y se vuelven a hacer las banquetas, que Así es. me llama mucho la atención, ¿no? Porque luego uno ve las banquetas, pues, nunca son perfectas, pero pues siempre las deshacen y las vuelven a hacer. Y eso se debe precisamente a una mala planeación de las Claro. finanzas públicas. Digamos, se presupuesta más de lo que se va a gastar y además también reciben ingresos adicionales que son totalmente de uso discrecional, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿hay algún municipio de los que analizaron que lo haga bien? Es decir, que tiene un buen cobro de catastro, es decir, de impuestos por esa vía, que tiene un manejo responsable y que ha hecho cosas interesantes. Sí, en materia de transparencia presupuestal tenemos varios casos de éxito, afortunadamente en colaboración con la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, los 38 municipios de ese estado, precisamente a reacción del endeudamiento tan fuerte que tuvo esa entidad federativa, pues todo el mundo se puso a trabajar en materia de saneamiento de sus finanzas públicas y precisamente la auditoría apoyó técnicamente a los 38 municipios y ahora pues tienen un proceso totalmente homologado y de armonización para la parte de programación y presupuestación. ¿Y más allá de Coahuila habrá alguno? Algunos municipios del Estado de México también Nuevo León, supongo, ¿no? Creo que por ahí. Sí, también, digamos, las capitales de los estados tienen en general bastante mejor desempeño, digamos, que otro tipo de municipios. Por ejemplo, los que peor desempeño tienen son municipios ubicados en el estado de Oaxaca, de Tlaxcala, digamos, también. Y en materia de transparencia presupuestal, lamentablemente las delegaciones de la Ciudad de México no están transparentando efectivamente los recursos. No, y ahí sí luego sí captan, ¿no? Yo no sé si formalmente catastro, pero permisos de la construcción hay que ver los que se otorgan en ciertas zonas que no los deberían tener y pues eso es un poco extraño, ¿no? Así es, en el caso de la Ciudad de México, más de 2,000 millones de pesos tiene cada delegación para ejercer y prácticamente está desglosado en 6 renglones en lo que van a ejercer el presupuesto. Entonces, digamos, esa lógica tiene que cambiar y precisamente ahora que viene la elección y que van a transformarse en alcaldías, pues sería una buena oportunidad para que precisamente se haga mucho más transparente este proceso. Sí, sobre todo que vamos a votar no solo para el presidente, todos estamos pensando en eso, vamos a votar por congresistas, pero también por autoridades locales. Yo creo que sería importante revisar los datos que ustedes constantemente están emitiendo. Este es de municipios, pero también hay a nivel estatal y por supuesto federal, y con ello tener más elementos para tomar una decisión más allá de las propuestas o promesas. Totalmente, lo más importante es tomar una decisión informada y, digamos, una reelección con base en evidencia, ¿no? Dirías, por último, preguntarte, ¿eres optimista hacia dónde va evolucionando las finanzas de los municipios o más bien escéptico? No, creo que sí hay un mejor desempeño de lo que había en años anteriores. Hay esfuerzos precisamente de algunos municipios en fortalecer su catastro, fortalecer su capacidad impositiva y precisamente pues sanear las finanzas públicas. Pues hay que invitar a Coahuila, quién lo diría, pero hay que hacerlo, ¿no? Así es, porque una buena práctica. Pues parece que es una buena práctica. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti, Rodrigo. Vamos.